Nunca imaginé que el sonido de una puerta golpeando en la noche pudiera dividir mi vida en dos. Fue como si el pasado y el presente chocaran de repente, trayendo consigo todo lo que creí haber enterrado junto a mi hijo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. A veces, compartir una historia así ayuda a que otras almas encuentren consuelo. Aquel golpe no era solo un llamado físico, era el eco de mi propio silencio, de todo lo que nunca dije, de todo lo que me callé por miedo a romper lo poco que quedaba de mí. Recuerdo haber sentido un temblor en las manos, una mezcla de rabia y temblor. Había pasado años sosteniendo mi vida con hilos de fe, creyendo que la calma era sinónimo de fuerza, pero esa noche comprendí que hay dolores que no se calman rezando, ni perdones que nacen sin desangrarse por dentro. El aire estaba espeso, cargado de humedad y de esa soledad que solo las casas viejas conocen. Afuera, la calle parecía dormida, pero dentro de mí algo se agitaba, un presentimiento antiguo, un miedo que no tenía nombre. Abrí la puerta, y la oscuridad me devolvió una figura conocida, deshecha, temblorosa. Era Lucía, y con su regreso, todo el pasado volvió a respirar. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. No hubo palabras, solo miradas. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, la derrota, y en ese reflejo, sin entender por qué, sentí que algo en mí también empezaba a quebrarse. No sabía si era odio o piedad lo que me llenaba el pecho, pero supe que nada volvería a ser igual. Nací y crecí en Ávila, una ciudad donde el tiempo parece detenido entre campanas, muros de piedra y el olor a pan recién hecho que sale de las panaderías al amanecer. Allí aprendí que la calma era una forma de obediencia, que el silencio era virtud y que las lágrimas, si no se secaban a tiempo, se volvían pecado. Mi vida siempre fue así, ordenada, predecible, disciplinada. Desde que tengo memoria, las mañanas comenzaban con el repique de las campanas de San Vicente. Me levantaba antes del alba, encendía una vela en el pequeño altar del salón y murmuraba las mismas oraciones que mi madre me enseñó cuando era niña. El café humeante, el pan tostado y el sonido lejano del mercado marcaban el ritmo de mis días. Vivía en una casa antigua de fachada beige, con una verja de hierro que crujía al abrirse. Las bugambillas trepaban por los muros y, en verano, su perfume se mezclaba con el de los jazmines. Era un hogar modesto, pero lleno de recuerdos. Las fotos de Daniel en las paredes, los tapetes que yo misma bordé, el reloj de péndulo que marcaba los silencios entre un suspiro y otro. Cuando Daniel era pequeño, la casa resonaba con su risa. Corría por el pasillo con los bolsillos llenos de canicas y los zapatos embarrados. Siempre decía que, algún día, me llevaría a conocer el mar. Nunca lo hizo. El trabajo, la vida, las obligaciones, todo se lo tragó el tiempo. Pero aún así, cada vez que olía a sal, sentía que de algún modo él me cumplía la promesa. Tras la muerte de mi marido, Daniel se convirtió en mi razón de vivir. Yo tenía 40 y pocos años, él apenas 16. Me prometí no dejar que le faltara nada, y trabajé en una tienda de telas para sostener la casa. Nunca tuve lujos, pero tampoco me faltó dignidad. Mi orgullo era verlo crecer como un hombre decente, trabajador y respetuoso. Daniel era de esos hijos que abrazan con ternura y miran a los ojos. Su voz tenía una calma que me recordaba a su padre. Cuando consiguió su primer trabajo en la fábrica de azulejos, lloré en silencio, no por tristeza, sino por el orgullo de saber que todo el sacrificio había valido la pena. En Ávila, las mujeres como yo vivíamos de los rituales, las misas de los domingos, los rezos del rosario los jueves, y las tardes de bordado con las vecinas los viernes. Hablábamos poco de nosotras y mucho de los demás. Era una manera de sobrevivir a la soledad sin admitirla. Mi casa siempre olía a cera, a pan y a nostalgia. Los domingos, Daniel venía a comer. Me gustaba verlo entrar con su sonrisa y ese modo de dejar el abrigo en la silla,
como si todavía fuera el niño que regresaba del colegio. Era mi momento favorito de la semana. Cuando conoció a Lucía, confieso que tuve sentimientos encontrados. Era una muchacha guapa, elegante, pero con una forma de mirar que me inquietaba. Sus palabras eran suaves, pero sus silencios, afilados. No era mala, solo distinta. Venía de una familia liberal, de esas que no entienden de normas ni de devociones. Daniel la amaba, y eso bastó para que yo la aceptara. Recuerdo el día que me la presentó. Traía un vestido rojo y un perfume fuerte, de esos que se quedan en el aire incluso después de irse. Me besó en la mejilla y me llamó señora María Eugenia, con una sonrisa tan medida que parecía ensayada. Al principio intenté acercarme a ella, le ofrecía café, la invitaba a las comidas familiares, pero siempre encontraba una excusa para marcharse pronto. Decía que tenía trabajo, que no podía quedarse mucho. Daniel la defendía. Mamá, Lucía es así, necesita su espacio. Yo asentía, aunque en el fondo presentía que su espacio era una forma elegante de alejarse de nosotros. En las reuniones del barrio, los vecinos solían comentar que Lucía no era una mujer de casa. Yo escuchaba sin responder. No quería alimentar chismes, pero tampoco podía negar que me dolía ver cómo se desvanecía el calor familiar que tanto cuidé. Daniel, por su parte, parecía ajeno a todo. La amaba con una devoción que rozaba la ceguera. A veces, cuando estaban en casa, yo los observaba sin que me vieran. Lucía miraba el reloj a menudo, distraída. Daniel hablaba con entusiasmo de su trabajo, pero ella no lo escuchaba del todo. Había algo ausente en su mirada, una distancia que se hacía más grande con cada visita. En una ocasión, intenté conversar con ella sobre la familia, sobre lo importante que era cuidar las raíces. Me respondió con frialdad: yo no creo en vivir del pasado. Esa frase se me clavó como una espina. Yo vivía del pasado, de los recuerdos, de las ausencias, y ella lo despreciaba como si fueran cadenas. Aún así, manteníamos las formas. En Ávila, las apariencias lo son todo. Mientras las vecinas me elogiaban por tener una nuera moderna, yo fingía orgullo. Fingía tanto que a veces casi me lo creía, pero bastaba verla cruzar la puerta sin mirar atrás para que la ilusión se deshiciera. Daniel empezó a pasar menos tiempo en casa. Su trabajo lo absorbía, decía, pero yo notaba que era más que eso. Su sonrisa tenía cansancio, sus ojos, una sombra. Nunca me lo confesó, pero sospechaba que las cosas con Lucía no iban bien, y, como toda madre, aprendí a callar antes que herir. Había noches en que me quedaba despierta, mirando la fotografía de su boda, él con su traje azul, ella con su vestido sencillo. Sonreían, sí, pero había algo forzado en aquella imagen. Era como si, incluso en el día más feliz, Lucía ya estuviera en otro lugar, pensando en otra vida. Los años pasaron sin grandes cambios. Mi rutina siguió igual: la misa de las 7, el rosario al mediodía, el bordado por la tarde. Pero en los silencios, mi mente siempre volvía a Daniel. A veces lo llamaba sin motivo, solo para escuchar su voz. Me decía que todo estaba bien, que Lucía estaba ocupada. Yo fingía creerle. Ávila seguía siendo la misma: calles empedradas, vecinos curiosos, mujeres en la puerta con sus delantales comentando lo ajeno. Yo era parte de ese paisaje. Nadie imaginaba que detrás de mí calma se escondía un miedo profundo a quedarme sola, a perder lo único que daba sentido a mi existencia. Así transcurría mi vida antes de las tragedias, entre oraciones y silencios, entre la rutina y la esperanza de que todo siguiera igual. No pedía felicidad, solo estabilidad. Pero la estabilidad es un espejismo. Basta un instante, un solo giro del destino, para que lo que creías eterno se desvanezca como el humo de una vela. Aquel día comenzó como cualquier otro, con el cielo gris y el murmullo de la ciudad despertando lentamente. Daniel me había llamado temprano, como solía hacer,
para decirme que iba rumbo al trabajo. Su voz sonaba tranquila, cansada quizás, pero nada fuera de lo normal. Le pedí que se cuidara, que el camino estaba resbaladizo por la lluvia, y él rió. Mamá, no te preocupes tanto, no soy un niño. No imaginaba que serían sus últimas palabras. Horas después, el teléfono sonó de nuevo. Al otro lado, una voz desconocida, quebrada, me habló de un accidente, de una carretera mojada, de un impacto. Todo se volvió ruido. Recuerdo que el crucifijo que colgaba en la pared cayó al suelo, y yo también caí con él. No grité, no lloré, solo me quedé inmóvil, como si mi cuerpo se negara a aceptar que el mundo acababa de romperse. El funeral fue una procesión de miradas tristes y palabras vacías. Las campanas sonaron lentas, pesadas, como si también lloraran. Ávila entera parecía haberse detenido, pero lo que más dolía era su ausencia. Esperé verla llegar, a Lucía. Esperé hasta el último momento, imaginando que aparecería vestida de negro, llorando por el hombre que decía amar, pero nunca vino. Al principio pensé que algo la había impedido asistir, que quizás estaba en shock o enferma, pero cuando una vecina me mostró las fotos que circulaban por las redes, sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Allí estaba ella, en la costa, con otro hombre, sonriente, viva, mientras yo enterraba a mi hijo. No sentí rabia de inmediato, fue más bien una incredulidad, silenciosa, una especie de parálisis del alma. Miraba la tumba recién cubierta de flores y pensaba, ¿cómo puede el amor desvanecerse así? ¿Cómo puede alguien marcharse sin mirar atrás? Las palabras del sacerdote se mezclaban con el rumor de los murmullos. Los vecinos ya sabían, y el escándalo crecía como una herida abierta. Durante días no salí de casa, las cortinas cerradas, el aire inmóvil, todo olía a incienso y a soledad. Las vecinas tocaban la puerta con comida, con oraciones, con lástima, pero yo no quería compasión, quería respuestas. Quería entender cómo alguien podía profanar el duelo de ese modo. La humillación me calaba más que el dolor. Una tarde, el párroco vino a verme. Me habló del perdón, de la fe, del juicio divino. Lo escuché en silencio, pero dentro de mí solo había ruido. No podía perdonar a quien había convertido la muerte de mi hijo en motivo de vergüenza. No entonces, no todavía. Esa noche, frente al altar de la sala, encendí una vela y recé. No pedí justicia ni consuelo, solo pedí no odiar, porque sabía que el odio era otra forma de morir. Pero mientras la llama temblaba, sentí que algo dentro de mí se endurecía. El amor de madre seguía vivo, pero se había llenado de espinas. Los días posteriores al entierro se convirtieron en una sucesión interminable de amaneceres vacíos. Me despertaba sin saber por qué, sin razón para hacerlo, y permanecía sentada junto a la ventana, viendo cómo el sol iluminaba una casa donde ya nadie llegaba. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj como si fuera una cuenta regresiva hacia la nada. Cada objeto en la casa parecía tener voz propia. El abrigo de Daniel colgado detrás de la puerta, el vaso que solía usar para el café, las zapatillas junto al sofá, todo hablaba de él, y, sin embargo, todo estaba muerto. Intenté rezar, pero las palabras no salían, ni siquiera el rosario entre mis dedos me daba consuelo. Era como si Dios también me hubiera dado la espalda. Las vecinas venían a verme con frecuencia, algunas lo hacían por compasión, otras por curiosidad. En un pueblo como Ávila, el dolor ajeno siempre es motivo de conversación. Pobre María Eugenia, decían, qué injusticia tan grande, pero sus ojos buscaban más, el drama, la vergüenza, la historia que podían contar en voz baja en la plaza. Una tarde, Carmen, mi vecina más cercana, me trajo un pastel y una mirada incómoda. Dicen que Lucía se ha ido a vivir con ese hombre, a Valencia, murmuró, sin mirarme. Asentí sin decir palabra. Ya nada me sorprendía, pero dentro de mí, algo se rompió otra vez. Saberlo con certeza dolía más que imaginarlo.
Comencé a evitar salir. Cada esquina me devolvía ecos de mi propia tragedia. En la iglesia, sentía las miradas fijas en mi espalda. Algunas eran de compasión, otras de juicio. En el confesionario, el sacerdote me pedía perdonar, pero su voz me sonaba hueca, ajena. ¿Cómo perdonar a quien no mostró ni un mínimo de humanidad? Por las noches, el insomnio se volvía a compañía. Encendía la radio solo para escuchar una voz, cualquier voz. A veces, me sorprendía hablándole a Daniel, como si aún pudiera oírme. Le contaba del frío, de la soledad, del silencio y, sobre todo, del rencor que crecía sin que yo quisiera alimentarlo. Un domingo, después de misa, vi a un grupo de mujeres conversando en la puerta. Cuando pasé, bajaron la voz. Una de ellas dijo: «Qué vergüenza para la familia Lázaro». Fingí no escuchar, pero las palabras se me clavaron en el pecho. Era mi apellido, mi historia, reducida a un rumor. Intenté mantenerme ocupada. Barría el patio, lavaba la ropa, ordenaba los armarios, pero cada rincón me recordaba lo que ya no tenía. En la habitación de Daniel, el olor a su colonia seguía flotando, como un fantasma amable que se negaba a irse. A veces, cerraba la puerta solo para no enfrentarlo. Pasaron las semanas, luego los meses. La vida siguió, como si la mía no contara. Lucía desapareció de todas las conversaciones, como si nunca hubiera existido, pero en mí seguía presente, como una espina bajo la piel, no porque la extrañara, sino porque no podía liberarme de lo que me había hecho sentir. Una mañana, mientras tendía la ropa, escuché la voz de Carmen llamándome desde la verja. Traía un sobre en la mano. «Llegó esto para ti». Era una carta. El remitente, Lucía. La abrí con dedos temblorosos. Decía que lamentaba no haber estado en el funeral, que las circunstancias la habían superado, que necesitaba tiempo para recomponerse. No pidió perdón, solo hablaba de ella. Esa carta fue la gota que rebalsó el vaso. La rompí en pedazos y la tiré al fuego. Ver cómo las llamas devoraban sus palabras me dio un alivio fugaz, pero también una tristeza profunda, porque comprendí que odiar a alguien también te ata a esa persona. Comencé a escribir en un cuaderno, como una forma de sobrevivir. No era un diario, sino un intento de diálogo con Daniel. Escribía cosas que nunca le dije, recuerdos que quería conservar. Entre las líneas, a veces se colaba el nombre de Lucía. Era inevitable, ella estaba en la historia, aunque quisiera borrarla. Las noches se hacían más frías. El invierno en Ávila muerde los huesos, y en Soledad, muerde el alma. Encendía la estufa y me envolvía en una manta, mirando la luz temblar sobre las paredes. En esos momentos, el rencor se mezclaba con la culpa. Me preguntaba si Daniel, desde donde estuviera, me reprochaba por no poder perdonarla. Hubo un domingo en que pensé no volver a misa, pero lo hice. Era lo único que me mantenía de pie. Escuché al sacerdote hablar sobre la misericordia, sobre el poder de liberar al otro del juicio. Cerré los ojos y sentí que esas palabras me atravesaban. No las acepté, pero tampoco las rechacé. Solo las guardé, como una herida que todavía no se cierra. Con el tiempo, la rutina volvió a tomar forma, aunque sin vida. Los vecinos se acostumbraron a mi silencio, dejaron de preguntar, dejaron de venir, y yo, en cierto modo, lo agradecí. Aprendí a vivir con la soledad, como se aprende a convivir con una cicatriz, sin amor, pero sin odio. Un día, al salir de la iglesia, vi a una mujer que me recordó a Lucía. Tenía el mismo cabello oscuro, el mismo andar altivo. Sentí un vuelco en el corazón. Por un instante, imaginé que era ella, que venía a pedirme perdón, pero cuando la desconocida se alejó, lo único que me quedó fue una punzada de decepción. A veces, pensaba en lo que habría dicho Daniel si hubiera visto todo aquello. «Mamá, no te amargues», seguramente, pero yo no sabía cómo no hacerlo. Era demasiado tarde para la serenidad, demasiado pronto para el olvido. La culpa comenzó a mezclarse con el rencor.
Me avergonzaba reconocer que deseaba verla sufrir, que quería que el mundo la castigara por lo que hizo, pero cada vez que pensaba en eso, sentía que algo en mí se ensuciaba. Una noche soñé con Daniel, me miraba desde un campo lleno de luz y me decía, no te quedes ahí, mamá. Me desperté llorando. Aquellas palabras, aunque imaginadas, me acompañaron durante días. Era como si él me pidiera soltar el peso que me estaba consumiendo. Las estaciones pasaban lentas. La primavera trajo de nuevo las bugambillas al muro del patio. Las flores rosadas se abrían con la misma fragilidad que yo empezaba a sentir. A veces, mientras regaba las plantas, pensaba que tal vez el perdón era eso, algo que florece cuando uno deja de regar el rencor. Una tarde, escuché a los niños jugar en la calle. Sus risas me atravesaron como una melodía olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era felicidad, pero sí un destello de algo que creí perdido. Sin embargo, bastaba oír un comentario sobre Lucía para que el viejo dolor despertara. El resentimiento es así, duerme, pero nunca muere. Yo lo alimentaba sin querer, recordando cada gesto suyo, cada ausencia, cada silencio. Intenté confesarme, dije al sacerdote que no podía perdonar. Me miró con ternura y me dijo, entonces pide poder querer hacerlo. Esa frase me acompañó durante semanas, como un eco que no cesaba. Poco a poco, empecé a salir otra vez. Iba al mercado, al panadero, al parque. Nadie hablaba ya del escándalo. El tiempo había hecho su trabajo, al menos para los demás, pero dentro de mí, la herida seguía abierta. En una de esas salidas, vi a Carmen conversando con un hombre frente a la iglesia. Cuando me acerqué, cambió de tema. Más tarde, vino a casa y, con voz baja, me dijo que Lucía había sido abandonada, que aquel hombre la había dejado sin dinero, sin nada. No supe qué sentir, ni alegría ni compasión, solo un extraño vacío. Esa noche, mientras me servía una taza de té, miré la puerta de mi casa y sentí un presentimiento. No sabía qué era, pero algo dentro de mí se tensó, como si el destino se acercara en silencio. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Pensé en cerrar las ventanas, pero no lo hice. Quizás, sin entenderlo, ya estaba esperando lo que vendría. El reloj marcó las 11 cuando un golpe seco resonó en la puerta. Me sobresalté. Por un instante, creí haberlo imaginado, pero volvió a sonar, esta vez más fuerte, más urgente. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. El pasado estaba a punto de volver. No lo sabía aún, pero aquel sonido sería el comienzo de otra historia, una que pondría a prueba todo lo que creía sobre la fe, la culpa y el perdón. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña, como si la casa, testigo del dolor, respirara con ellas. El silencio dejó de ser una barrera y se convirtió en un refugio compartido. Lucía se levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba el polvo acumulado, y cada gesto suyo parecía una súplica silenciosa de perdón. María Eugenia, aunque aún herida, comenzó a verla con otros ojos, ya no como la mujer que deshonró la memoria de su hijo, sino como un alma perdida que también había sido víctima de su propio vacío. Una tarde, mientras el sol caía sobre las tejas del barrio y el repique de las campanas anunciaba el Ángelus, María Eugenia entró en la habitación de Daniel. El aire olía aún a él, a ese pasado que se negaba a marcharse. Sobre la cómoda, una foto enmarcada mostraba a Daniel y Lucía sonriendo, jóvenes, llenos de promesas. María Eugenia tomó el marco entre sus manos y, sin decir palabra, salió al patio, donde Lucía estaba regando las plantas. Se miraron largo rato, no hicieron falta explicaciones. María Eugenia extendió la fotografía y la colocó suavemente sobre la mesa, junto a una vela encendida. Era un buen hombre, susurró. Lucía asintió, con los ojos anegados. ¿Y usted? Una madre increíble, respondió,
conteniendo el llanto. Siento haberle fallado. María Eugenia no dijo nada más. Dio un paso al frente y, con un gesto casi maternal, le acarició la mejilla. Fue un contacto breve, pero bastó para derrumbar el muro invisible que las separaba desde hacía tanto. En ese instante, ambas entendieron que el perdón no se pronuncia, se demuestra. Días después, caminaron juntas hasta el cementerio. El cielo estaba gris, y el viento movía suavemente los cipreses. Frente a la tumba de Daniel, colocaron un ramo de lirios blancos. Lucía cayó de rodillas, rezando entre sollozos. María Eugenia, de pie, cerró los ojos y murmuró una oración distinta a todas las anteriores. Ya no pedía justicia ni consuelo, pedía paz. Descansa, hijo, dijo en voz baja. Ya no hay rencor en esta casa. El viento sopló con fuerza, como si el universo respondiera a su plegaria, y por primera vez, desde la tragedia, María Eugenia sintió que podía respirar sin dolor. Había comprendido que el perdón no borra la herida, pero la convierte en cicatriz, y que en esa cicatriz, por fin, podía caber el amor. El aire del cementerio era fresco, con un aroma a tierra húmeda y flores recién puestas. María Eugenia se inclinó sobre la tumba de Daniel, acariciando las piedras grabadas con su nombre. Sintió que algo en su interior se liberaba. El peso del odio y la humillación comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la paz que tanto necesitaba. Lucía permaneció a su lado, recogiendo un lirio caído. Sus manos temblaban, y la vergüenza aún marcaba su rostro. Pero había algo más, una gratitud silenciosa hacia aquella mujer que, a pesar de todo, no la había rechazado. En ese momento, ambas compartieron un entendimiento profundo que no requería palabras. María Eugenia respiró hondo y cerró los ojos. Recordó todos los años de luto y sacrificio, las noches en vela y los silencios llenos de preguntas sin respuesta. Comprendió que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fuerza, que abrir la puerta a Lucía no significaba olvidar a Daniel, sino honrar su memoria de una forma que permitiera la sanación. El viento movía los cipreses, y los rayos del sol comenzaban a atravesar las nubes. Parecía un símbolo. Después de la tormenta, la luz regresaba. María Eugenia se sintió conectada con algo mayor que su dolor, algo que le susurraba que, aunque la pérdida duele para siempre, el amor y la compasión pueden dar sentido incluso al sufrimiento más profundo. Caminaron juntas de regreso a casa, en silencio. Cada paso sobre el adoquinado parecía ligero, como si el pasado pesado quedara atrás, enterrado junto a Daniel. María Eugenia notó que su corazón latía con una mezcla de tristeza y alivio. Era la primera vez en meses que sentía que podía seguir adelante sin cargarse de rencor. Al llegar a la puerta de la casa, María Eugenia se detuvo, miró a Lucía, viendo sus ojos enrojecidos y su postura humilde. Una sonrisa leve apareció en su rostro. No era una sonrisa de felicidad completa, sino de reconciliación, el inicio de un vínculo construido sobre el dolor compartido y la comprensión mutua. Los días siguientes transcurrieron con una rutina distinta. Lucía ayudaba con las tareas de la casa, visitaba la tumba de Daniel y aprendía a estar presente sin interferir en la memoria del hijo que había perdido. María Eugenia, por su parte, empezó a sentir como su corazón se suavizaba, como la ira y el resentimiento se transformaban en ternura y paciencia. Una tarde, mientras doblaban ropa juntas, María Eugenia se sorprendió riendo, un sonido que no escuchaba desde hacía años. Era una risa tímida, contenida, pero real. Comprendió que la vida no se detiene, que la tragedia deja cicatrices, pero que esas mismas cicatrices pueden enseñarnos a amar con mayor profundidad y a perdonar con más libertad. La transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo días de retrocesos, momentos de lágrimas y silencios incómodos. Pero la madre que un día se había sentido completamente rota descubrió que podía encontrar fuerza en la vulnerabilidad, y que la fe y la compasión podían coexistir incluso con la tristeza. El último día,
Frente a la tumba de Daniel, María Eugenia colocó un ramo de flores blancas, respiró hondo, cerró los ojos y pronunció una oración que no pedía justicia, sino paz. Sabía que el perdón no borraría la ausencia de su hijo, pero liberaba el alma del peso del odio. Con un suspiro profundo, comprendió que aquella puerta abierta una noche oscura había sido el acto más valiente y verdadero de toda su vida.